Estoy en la disco móvil más grande de todo el mundo. Es que no me lo creo. Esto es Polymarch. Y por si no lo sabías, se estará presentando el día de hoy aquí en Ciudad del Carmen, en la Feria del Carmen. No pueden perdérselo. Y en este video les voy a documentar todo, desde el proceso de montaje, desde tempranito en la mañana hasta en la noche, que es cuando viene lo bueno. Bienvenidos a mi canal Medicina Sin Fronteras. Como siempre les digo, aquí solo no hablamos temas de medicina, sino también de cultura, viajes y todo aquello que tenga relación con la cultura cubana y mexicana. En el video de hoy ya vieron la intro anterior. Esto va a estar buenísimo, quédense porque se va a aprender de verdad. Está muy buena la cosa. No se les olvide suscribirse y, como siempre digo, producción, pónchame la intro. Entonces miren lo que se puede ver hasta ahora, está súper padre y esto no es ni una tercera parte de lo que se montó allá en Ciudad de México para el Año Nuevo. O sea, esto está súper padre, quédense porque viene un buen video. Buenas tardes, hoy nos encontramos aquí con Pedro. Pedro, mucho gusto Pedro, cuéntame, ya nos había dicho que tenía algo de historia con Polymarch. O sea, no le voy a hacer la primera pregunta que era si ya había vivido algún evento de Polymarch, porque quiero pensar que así fue. Entonces cuénteme, ¿qué experiencia, qué ha tenido así, qué le ha llamado la atención, algo que nos recomiende a las demás personas que venimos por primera vez al evento? Bueno, de antemano fue la inspiración de el mejor DJ que tuvo México, que es Tony Barrera. Ese fue uno de los motivos por el cual me gustó bastante y me llamó la atención de Polymarch. ¿Por qué? Porque él no era nada más DJ, él era coreógrafo y era productor, ¿no? Aparte de ser DJ, él era el que ponía la coreografía a los ballets, ¿no? Entonces, por eso me identifico bastante con ellos. ¿Por qué? Porque en Salina Cruz, Oaxaca, Porque usted es de allá, tocaba mucho con Tantra. Entonces íbamos como chamacos y todos, pero eso nos proyectaba, ¿no? A que los que nos gustó esta música. Y a pesar de que no soy directamente de lleno de los 80, amo los 80, el High Energy, tremendísimo. Y en Salina Cruz, Oaxaca, es cuna de DJ del High Energy, ¿no? Entonces, por eso somos muy apegados a Polymarch, independientemente de somos oaxaqueños. Claro, al fin, ¿no? ellos también. Orgullosamente oaxaqueños. Claro. Ellos son de Puerto Ángel, nosotros somos de Salina Cruz, Oaxaca. Al fin y al cabo, claro, Oaxaca al fin. Sí. Entonces vino desde allá hasta acá. No, el trabajo me hizo llegar acá. Tengo casi 17, 18 años acá viviendo, ¿no? Wow. Y lo que me llama la atención es de que es primera vez que se presenta en Ciudad del Carmen, ¿cierto? ¿no? Entonces eso es muy atractivo para acá y créanme que van a quedar encantadísimos del gran espectáculo que da el señor Apolinar Silva de la Barrera. La música de ahora comparada con la de antes, ¿cuál cree que sea mejor? Híjole, vamos a herir sentimientos, importa, diga ¿no? Lo que usted opina. Pero me voy a enfocar más a lo que es el DJ. Claro, claro. ¿No? Entonces, la música de ahorita es tan fácil que demasiado comercial y un solo ritmo, Claro. ¿no? Entonces Polymarch se caracterizó. Polymarch no nada más te tocaba un ritmo. Tenemos el ejemplo de Tony Barrera, que nos tocaba hasta cumbia, de Selenas, de Límite. Entonces abarcaba muchísimos géneros, ¿no? Claro. Entonces era el encanto de Poly, ¿no? Ahorita los chamacos de ahora se dedican al punchis punchis, como le dicen, sí, o al reggaetón, ¿no? Sí. O sea que es más fácil y te prende más fácil y fácil entras a la pista, ¿no? Pero antes era la creatividad del DJ, ¿no? Claro. Entonces, si ponemos a un DJ de ahorita con un DJ de antes, pues el de antes, ¿verdad? Claro. No, no estoy en contra de los DJ de ahorita, claro, ¿no? Mis respetos. Claro. Pero ya todo se facilita, ¿no? Claro. Con la tecnología. Pero créeme, se van a quedar encantadísimos del espectáculo que va a brindar Polymarch. De verdad, porque estoy súper emocionada por vivir esa experiencia. Y nos acaba de agarrar la lluvia aquí. Intentamos grabar más del evento. No es que no se ve, voy a grabar estoy en el carro, voy a grabar la parte delante del carro, el parabrisas, ¿no? A ver, para que vean el perro vocero. Mira eso. Miren aquí a producción.
Intentamos entrevistar más personas y tal, pero todo el mundo se está relampagueando fuerte. Se está resguardando de la lluvia, entonces pues nos fue imposible continuar con las entrevistas, que es lo que teníamos planeados para ahora. A todos los fans que estaban llegando y asomándose a ver cómo armaban todo lo que viene siendo la escenografía, está tronando. A ver cómo hacían la prueba de luces, todo eso lo tenían planeado para ahora, pero ya ven, se vino la lluvia. Y dicen que es normal que llueva para las ferias del Carmen, según tengo entendido, porque estamos en julio. Esto es temporada de verano, sí, calor, pero también de lluvia. Y somos una isla, así que es inevitable que llueva, ¿no? Entonces vamos a esperar más tarde, esperemos que el viento se lleve todo esta tempestad, ¿no? Y que sí, que se pueda hacer el evento más tarde. Además, yo pienso que ellos tengan contemplado que sí, que podía llover y que aún así tengan sus técnicas y sus formas para poder continuar con el evento. Pero yo sé que más tarde va a escampar. Entonces quédense en el video porque ustedes van a verlo en cuestiones de segundos, pero esto va a demorar un rato. Ustedes van a ver el cambio en cuestiones de segundos, pero no fue así. Entonces ya más tarde, cuando vuelvan a entrar y vuelvan a seguir viendo el video, van a ver ya las luces con toda la escenografía y ya va a estar todo muy padre. Y a ver si logramos una que otra entrevista del staff, porque conocimos una persona que nos va a ayudar, estoy segura que nos va a ayudar. Entonces, pues nada, quédense viendo porque está muy bueno esto. Para la gente de los 80, coméntenme aquí cuál fue su rola o cuál es su rola favorita de Polymarch. No, hombre, no. Si ustedes ven este atardecer tan hermoso que estoy viendo yo ahora mismo, después de la lluvia, claro. Vamos a ver, espérate, ahora es que les voy a mostrar cuando ya está todo armado y el lindo atardecer. Ojalá y nos dé tiempo. Ay, ojalá y lo pudiera acercar lo suficiente como para que ustedes vieran. Se puede ver la cantidad de gente, es increíble todo el que ha venido a esperar aquí para poder ver el proyecto, lo que viene siendo Polymarch, la disco más grande del mundo. La cantidad de gente que hay es increíble, la cantidad de merch que están vendiendo, todo lo que es tu pullover, tu gorra, tu pañuelo, todo del Polymarch es increíble. O sea, un buen negociazo y más increíble aún, el bello atardecer que nos está regalando nuestra madre naturaleza. Hacia allá se puede observar la concha acústica de aquí de Ciudad del Carmen. Voy a intentar acercarlo a ver si se ve bien. Bueno, lo más que le puedo acercar es eso. Miren esto aquí, qué hermoso. Yo quiero ya ver cuando estén todas las luces prendidas lo increíble que se va a ver. Aquí hay personas hasta disfrazadas, o sea. Esto es increíble. ¿Y te has preguntado alguna vez cómo saltaron a la fama? Pues resulta que por allá de los años 80 saltaron a la fama con su tan pegajoso ritmo de High Energy y también la Italo Disco, muy importante. Montaban su escenografía con grandes proyectos y escenografía visual, no solo luces, sino también pantallas y muchísimos equipos JBL para darle el boom boom al sonido. Además de su gran proyecto Ballet. Esto fue lo que los popularizó y los convirtió en la leyenda de la escena sonidera. Y hacia el otro lado tenemos los voladores de Papantla, que se los quiero documentar. Ahora están empezando con un ritual con sus instrumentos de viento, pero no se logra escuchar aquí. A mi oído sí es perceptible, pero no se va a lograr escuchar al micrófono, quiero pensar. Igual quizás le pongamos de fondo el sonido para que puedan entender los que no son de México o los mexicanos que nunca han escuchado. Y como lo prometido es deuda, aquí les tengo las imágenes de los voladores de Papantla. Bueno, si me lo permite grabar el señor de los algodones de azúcar. Mi esposo les está haciendo mejores tomas con la otra cámara y seguro lo más seguro es que se las dejemos por acá. Porque se ve mucho mejor, la verdad. Y en lo que empezaba el proyecto de Polymarch, tuvimos que venir a comer algo porque es tarde y normalmente se iba a presentar a las 9 de la noche, pero por el tema de las lluvias, como ya les mencioné, se atrasó entonces hasta las 10. Ahora son las 8 de la noche. Mientras tanto les voy a hablar un poco de lo que viene siendo este proyecto, cómo surge, quiénes lo crearon, por qué el nombre, desde cuándo se popularizó y la vigencia, ¿no? Pues vamos a empezar a responder las preguntas. El sonido Polymarch se caracteriza por hacer mezclas de High Energy, Italo Disco, entre otras, que son muy hype, muy pro de los años 70-80, pero que aún hoy en día se siguen escuchando. De hecho, en mi humilde opinión, no me critiquen las personas que escuchan música electrónica actual, pero yo prefiero esa de los años 80, o sea, no sé, me relaja más. Me es más fácil a mi oído, no sé cómo explicarles
pero me gusta más, llámenme anticuada, lo que me quieran llamar, pero esos son los clásicos. Además de Ciudad de México, han llevado su show a varias ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, Nueva York y Chicago. También han estado presentes en otros países como Brasil y Argentina. Ojalá algún día se pudieran presentar en Cuba. Está un poco complicado eso, pero no perderé la esperanza. Si los Rolling Stones fueron, algún día podrá ir Polymarch, quién sabe. También transportar todo el equipo de música a través de mar sería un poco complicado, creo yo, no sé. Pero sí, está muy fuerte la cosa. Comenten ahí si a ustedes les gustaría que fuera a presentarse a Cuba algún día o si lo creen posible. Por acá les voy a estar dejando imágenes del el cierre que hicieron en el Paseo del Ángel el año pasado para cerrar el año. O sea, eso fue brutal. Más de 200,000 personas y fue como aproximadamente 1 kilómetro con todo el show montado, escenografía, luces, pantallas, todo. O sea, fue una cosa brutal. Por ahí hay muchas imágenes y yo la verdad me quedé en shock. De hecho, a partir de ese entonces fue que yo los conocí, porque perdonen mi ignorancia, yo no los conocía, en mi país no los conocía. No quiere decir que no sean conocidos por personas de mi país. Yo en lo personal no los conocía. Entonces supe quiénes eran ellos por el evento que hicieron en Ciudad de México el año pasado, o sea, a finales de año, para despedir el año, para ser más específico. Y pues me quedé muy en shock. Y cuando me enteré que venían a Carmen, o sea, hello, en fin. Esperemos que empiece y les vamos a documentar bien de cerquita cómo se ve todo. Eso está precioso. Como están las luces, como está todo, está brutal, la verdad. Y aquí está producción echándose unos taquitos de birria, ¿verdad? ¿La birria es res o cordero? Borrego. Miren eso, qué doraditos están. Y aquí está el caldo, ¿no? El consomé. Y bueno, ándale, lo chopean. Provechito, como dicen acá. ¿Tan bueno? Y la coquita, que no falte. Ay, Dios. No manches, mira la cantidad de gente que hay. Y estamos ya, si recuerdan, cuando llegamos estábamos hasta del lado de allá y no había tanta gente. Ahora está toda la calle llena, que literal no nos podemos ni mover. No ha empezado todavía el evento, pero es que está repleto. Es más, que le voy a dar un giro de 360 grados para que puedan ubicar la cantidad de personas que hay. Obvio, no se compara con el evento que hubo para final de año el año pasado en Ciudad de México, pero hello, sí está bien lleno de gente. Uy, hay gente de Veracruz. No, la gente de Veracruz, comenten. Y desde la Ciudad de México, que siempre nos visitan mucho. Hay gente de Ciudad de México, comenten. Sinaloa, Baja California, desde donde sea que nos estés visitando, bienvenido seas a Ciudad del Carmen, Campeche, la preciosa perla del Golfo, señoras y señores. La gente de Carmen, comenten. ¿Cómo se están hidratando esta noche? Así, mira, ahí está tu botellito de agua. Hay gente que dice que se está hidratando con caguama. ¡Ay! La dimensión Polymarch. Tu mente y tu cuerpo desde ahora están atados a los beats. Bienvenidos al ritual de inicio y fin de 2 eras. Iniciando modo Mastermind. Este es el faraónico Polymarch. Mastermind. ¿Quién es Polymarch? La discoteca más grande de América Latina. La discoteca móvil más grande del mundo. La discoteca más grande del mundo. La discoteca más grande del mundo. La
Polymarch es una barbaridad. Polymarch, Polymarch, Polymarch. Polymarch. Polymarch, Polymarch, Polymarch. 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 El faraónico Polymarch. 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 Esto es titánico. Quedé realmente impactado. Esto es gigantesco. ¡Es una locura! Es que se ve guapísimo, espectacular. Wow, yo estoy sin palabras. Una tarea faraónica. La discoteca más grande del mundo. Qué grande discoteca. Más grande del mundo. Polymarch. Es increíble. No les puedo explicar, señor mío. Miren esto. Como dato interesante, miren mi cara como está de roja. Como dato interesante, en mi país yo viví un festival de música electrónica. No es lo mismo un festival, yo lo sé, al proyecto de Polymarch, pero yo viví un festival y es lo más cercano que he estado a algo como Polymarch. En mi provincia se celebra el Festival de Música Electrónica Internacional de Música Electrónica, algo así. Se hacen caletones, un pueblito pesquero que hay. Y bueno, los que son bien conocedores saben de lo que me refiero, a lo que me refiero. Y sí, se pone bien padre, se llena, es así al lado del mar porque es un pueblito pesquero en el municipio de Jibara, pero nada que ver, la verdad. Pero lo quise agregar al video como dato curioso para que no piensen que es mi primera vez viviendo un festival, o sea, o algo de electrónica, no, pero a este level sí es el primero. Entonces quise agregarlo para que supieran, nada más, me pareció interesante contarlo. Y pues es que es increíble, no les puedo explicar lo bien que se ve desde acá arriba. Voy a tratar de grabarles, pero lo malo es que no se detiene esto acá arriba, simplemente gira y gira y gira, no como las otras veces que he subido y sí se ha detenido. Pues ni modo, ¿no? Hay que tratar de grabar la mejor parte. Y aquí vamos con la gente de Carmen. No les puedo explicar la adrenalina, ¿oyeron? Eso está lleno de personas. Nivel Dios, me costó salir de allá. Tuve que regresarme para poder ir al baño porque, como diría mi suegra, me estaba aguichando. Para los que saben, pues bien. Y los que no saben, pues comenten ahí qué significa aguichar. Entonces, pues fue una locura poder salir para poder ir a aguichar. Y pues nada, mi gente, eso ha sido todo por el video de hoy. De hecho, no me dio tiempo de grabar la despedida ya porque había tantas personas que era casi imposible moverse, era complicado, la verdad. Y empezó a dar mucho calor y en lo que caminábamos hacia donde habíamos dejado estacionado el carro, en lo que salíamos a ver si yo comía algo porque mi esposo cenó sus taquitos, pero yo no. Entonces, estuvo complicado y se me pasó el tiempo súper rápido. Ya son casi las 2 de la mañana. De hecho, no sé dónde dejé el teléfono. Está cargando porque nos quedamos sin carga. No, esto fue una querella, por así decirlo. O sea, estuvo dura la cosa. Pero sí lo disfrutamos bastante, al menos yo. Súper que encantada. Polymarch, o sea, tienen mi 100 por ahí para allá, tú sabes, aprobado por Chayanne. Y pues nada, no me queda más nada que decirles que suscríbanse, es muy importante. Compartan si han disfrutado de este video y coméntenme en los comentarios. Déjenme un comentario con la palabra Polymarch para yo saber si llegaron hasta el final del video, como siempre les digo. Los quiero mucho y no se olviden de suscribirse. Los amo, los adoro con el corazón.
voy a morir ya. Voy a dormir porque estoy muerta. Bueno, me voy a echar un baño primero. En fin, no les digo más ni chu, bla, bla, bla y nada. Y me despido sin más dilación. Los adoro. Bye, bye.